Bienvenidos, vamos a ver una serie de vídeos dedicados a la probabilidad. En este caso vamos a ver algunas cuestiones teóricas y cómo resolver ejercicios que tienen que ver con esta teoría. Es decir, vamos a ver ejercicios en los que nos den una serie de valores de una serie de sucesos que no sabemos cuáles son, el suceso A, el suceso B, y tengamos que calcular una serie de resultados, ¿vale? No tendrán que ver con un caso real, ¿eh? Pero tendremos que aplicar esos conceptos de teoría que debemos saber. Bueno, lo que tenemos que recordar son estas cosas. Primero, la definición de probabilidad, ¿vale? La definición de probabilidad siempre nos dice que la probabilidad de un suceso es el número de casos que están a favor de ese suceso partido del número posible de casos de ese suceso. Es decir, si yo defino el suceso que al tirar un dado salga un 5, los casos favorables a que salga un 5 es 1. Pero casos posibles son 6, las 6 caras que tiene el dado. Por lo tanto, la probabilidad de que salga un 5 es un sexto. Si digo la probabilidad de que salga un número par, números pares están el 2, el 4 y el 6. Es decir, habrá 3 casos favorables. Entre 6 posibles, la probabilidad de que salga un número par será un medio. Luego, hablaremos de suceso contrario. Un suceso más su suceso contrario, sus probabilidades sumarán 1. Por lo tanto, la probabilidad del suceso contrario será 1 menos la probabilidad del suceso normal, y al revés, la probabilidad del suceso normal será 1 menos la probabilidad del suceso contrario. Es decir, si conozco un suceso, la probabilidad de un suceso, conoceré la probabilidad de su suceso contrario. Con el ejemplo del dado, dos sucesos contrarios serán que salga un número par o que salga un número impar. Bueno, las dos probabilidades son un medio más un medio es 1. No necesito calcular las dos, con haber calculado una, la otra ya la tendría porque al saber que son sucesos contrarios, sé que suman una. Lo siguiente que tenemos que manejar es la ecuación fundamental de la probabilidad. Esta nos dice que la probabilidad de la unión de dos sucesos es la suma de la probabilidad del suceso A más el suceso B menos la probabilidad de la intersección de sus dos sucesos. Traducido, decimos que la probabilidad de que suceda el suceso A o el suceso B es igual a la probabilidad de que suceda A más que suceda B menos la probabilidad de que suceda A y B, es decir, que sucedan a la vez. ¿Vale? Siempre que hablamos de que suceda un suceso A o un suceso B, hablamos de la unión. Siempre que hablamos de que suceda un suceso A y un suceso B que ocurran a la vez, hablamos de su intersección. Las leyes de Morgan. Bueno, las leyes de Morgan nos relacionan la unión, la intersección y los sucesos contrarios. Lo que nos dice es la probabilidad, ¿vale? La primera ley de Morgan nos dice que la probabilidad del contrario de la unión de dos sucesos es igual a la intersección de los sucesos contrarios. Y al revés, la probabilidad del contrario de la intersección de dos sucesos es la probabilidad de la unión de sus contrarios. ¿Vale? Podemos pasar de uno a otro fácilmente. Luego, hablaremos de probabilidad condicionada. ¿Qué es probabilidad condicionada? Probabilidad condicionada es cuando yo sé que ha ocurrido un suceso y espero que suceda otro que condiciona a este. ¿Vale? Por ejemplo, si yo tiro un dado y quiero ver si sale un 5, tengo un suceso que es la probabilidad de que salga un 5. Y luego hay otro suceso que es la probabilidad de que llueva. Bueno, si llueve o no llueve, eso no condiciona para que en mi dado salga un 5 o no. Ahora, si yo digo, ya sé que he tirado una primera vez y ha salido un 5, la probabilidad de que en una segunda tirada me salga otra vez otro 5, ¿vale? Eso sí condiciona, ¿vale? Es decir, un suceso es que salga un 5 la primera vez, otro suceso es que salga un 5 la segunda vez. Es más difícil que vuelva a salir un 5, ¿vale? Si ya ha salido un 5 la primera vez. Es decir, condiciona el que haya salido un 5 la probabilidad de que salga un 5 una segunda vez. ¿Vale?
diremos dos definiciones. Diremos que dos sucesos son incompatibles si no pueden suceder a la vez. ¿Vale? Si dos sucesos no pueden suceder a la vez, lo que ocurrirá es que su intersección será cero. ¿Vale? No puede suceder un suceso y otro. Su intersección será cero. Por lo tanto, se cumplirá esto. Esto es simplemente la ley fundamental de la probabilidad, pero veis donde la intersección la hemos anulado, es decir, es cero. ¿Vale? Entonces, para ver si dos sucesos son incompatibles, comprobaremos que su unión es igual a la suma de las probabilidades de los dos sucesos. También, si vemos que la probabilidad de la intersección es cero, ya estará demostrado. ¿Vale? Pero si no, pues haremos esta comprobación. Y diremos que dos sucesos son independientes si un suceso no condiciona al otro. Es decir, los sucesos estos de saco un 5 y llueve son independientes. Es decir, la probabilidad del suceso A condicionado al B, ¿vale?, es la misma que la probabilidad de A. ¿Vale? Fijaros aquí, cuando hemos hablado de la probabilidad de sucesos condicionados, la probabilidad de A condicionado a B será la probabilidad de la intersección de A con B partido de la probabilidad de B. ¿Vale? Siempre el suceso que ya ha sucedido es el que pongo debajo. ¿Vale? Pues bien, si este suceso B no condiciona al suceso A, la probabilidad será igual a A. ¿Vale? Una forma de comprobarlo es ver que la probabilidad de la intersección coincide con el producto de las probabilidades. ¿Vale? Podremos comprobarlo así, pero es menos habitual. Lo más habitual es que podamos comprobar esto, que la intersección coincide con el producto de las probabilidades. Y una cosa que tiene que ver con los sucesos contrarios y con los sucesos condicionados, si yo digo la probabilidad de que no suceda A condicionado a B, aquí también puedo utilizar el suceso contrario. Será 1 menos la probabilidad de que suceda A condicionado a B. También se cumple los sucesos contrarios con probabilidades condicionadas. Bueno, vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio que salió en EBAU, ¿vale?, más o menos como os lo pongo. ¿Vale? La probabilidad de que tenga lugar un suceso es 2/3, otro suceso B es 1/4 y la probabilidad de que ocurra el suceso A o el suceso B es 19 partido 24. Y nos piden calcular todo eso. Lo primero, vamos a ponernos aquí las probabilidades que conocemos. ¿Vale? Conocemos que la probabilidad de A es 2/3, ¿vale?, que la probabilidad de que no ocurra B, es decir, del contrario de B, es 1/4, por lo tanto la probabilidad de B será 1 menos 1/4, es decir, 3/4. Y luego me hablan de la probabilidad de que ocurra el suceso A o el suceso B, es 19 partido 24. Ya hemos dicho que cuando me hablan de o, que ocurra un suceso o otro, es la unión. Si me dicen que ocurra un suceso y el otro, será la intersección. La primera pregunta que me hacen es precisamente eso. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurran los sucesos A y B a la vez? Es decir, que ocurra A y ocurra B. Me están preguntando la intersección. Utilizaré la ley fundamental de la probabilidad. ¿Vale? La probabilidad de la intersección es la suma de las dos probabilidades menos la probabilidad de la unión. Fijaros que unión e intersección son intercambiables. Si este pasa aquí restando, este pasará aquí sumando. ¿Vale? Lo único que tengo que hacer es sustituir los tres valores que tengo aquí, ¿vale? Sumo esto, le resto esto y me da que la intersección es 5/8. Lo siguiente que me dicen, la probabilidad de que no ocurra A y no ocurra B. Vuelve a salir y, es decir, vuelven a hablarme de intersección. En este caso, que no ocurra A es el contrario de A, intersección, con el contrario de B. Utilizaré las leyes de Morgan, que me decían que esta probabilidad es igual a la probabilidad del contrario de la unión. Como es el suceso contrario, será 1 menos la probabilidad de la unión. Y como la unión es 19 partido 24, pues en este caso me quedará 5 partido de 24. Lo siguiente me dice la probabilidad de que ocurra A sabiendo que ha ocurrido B. Es decir, esto es probabilidad condicionada. Yo ya sé que B ha ocurrido. Probabilidad de que ocurra A sabiendo que ha ocurrido B. Siempre lo que sé que ha ocurrido abajo. Y esto será la probabilidad de la intersección de los dos partido de la probabilidad de B. Como esto ya lo conozco, simplemente sustituyo, opero y en este caso me da que esta probabilidad es 5/6. Lo siguiente que me dice, ¿son independientes los sucesos A y B?
Para que sean independientes, lo que tengo que comprobar es que la probabilidad de la intersección es diferente del producto de las dos probabilidades. La intersección la tengo aquí, es 5 octavos, el producto de las dos, ¿vale? Va a ser un medio, por lo tanto, como 5 octavos y un medio no son iguales, A y B no son independientes, ¿vale? Es decir, uno influye en el otro. Como hemos visto aquí, la probabilidad, ¿vale?, de A condicionado a B no coincide con la probabilidad de A. ¿Veis? También podríamos haber utilizado eso. Es decir, uno sí que condiciona al otro, por lo tanto no son independientes. Lo siguiente que me pregunta es si son compatibles. Si son compatibles significa si pueden suceder a la vez. Pueden suceder a la vez desde el principio, lo sé. ¿Vale? ¿Por qué? Porque su intersección me ha dado distinta de cero. Por lo tanto, sé que no son incompatibles, que pueden suceder a la vez. No obstante, si no me doy cuenta de eso, calcularé la probabilidad, ¿vale?, de la unión, ¿vale?, y la probabilidad, y sumo las dos probabilidades. Si estas dos probabilidades son distintas, también puedo afirmar que son incompatibles, ¿vale? Pero también tenía datos ya viendo que la intersección es distinta de cero para contestarlo desde el principio. Y por último me dicen la probabilidad de que no suceda A y sin embargo suceda B. Es decir, de nuevo intersección y, pero esta intersección es no suceda A y sí suceda B. Bien, aquí vamos a hacer siempre una operación que pasa porque yo suponga una cosa que no es real, ¿vale?, y luego la vuelva a suponer. Os lo podríais aprender de memoria esto, pero bueno, yo prefiero que en vez de que os aprendáis todo de memoria, lo deduzcáis y ya está. Entonces, aquí lo que haré es suponer que estos dos sucesos A y B son independientes. Ya sé que no son independientes, pero lo supongo. Es decir, digo, esto será, ¿vale?, cumplirá con eso, que será el producto de las dos probabilidades. Digo, esto es la probabilidad al contrario de A por B. ¿Vale? Lo que hago ahora es la probabilidad del contrario de A, lo sustituyo por 1 menos la probabilidad de A. Ahora multiplico probabilidad de B por el paréntesis y me quedará probabilidad de B por 1 es probabilidad de B y probabilidad de A por probabilidad de B. ¿Vale? Probabilidad de B lo dejo como está y ahora probabilidad de A por probabilidad de B vuelvo a suponer esta independencia de esos dos sucesos y coincidiría con su intersección. Por lo tanto, pongo que es la intersección. Y ya puedo decir que esto que estoy buscando, la probabilidad de que no suceda A y si suceda B, será la probabilidad de B menos la probabilidad de su intersección. Entonces aquí hago la probabilidad de B, que es 3 cuartos, menos la probabilidad de B, que es 5 octavos, y me quedará que es 1 octavo. ¿Vale? Si aquí me tuviera que aprender de memoria, que es la probabilidad del contrario de A con B, o del contrario de B con A, o del A con el contrario de B, ¿vale?, tendría que aprenderme todas esas fórmulas. De esta manera que hemos hecho aquí, podéis deducirlo para cualquier caso. ¿Vale? Pues bueno, esto es un ejemplo, ¿vale?, de cómo resolver ejercicios teóricos de probabilidad. Con que os sepáis lo que hemos visto en la primera parte es suficiente para resolver cualquier ejercicio teórico. Y estas preguntas, estas 5 o 6 preguntas que hemos visto aquí, son las básicas. Sobre esto va a rodar todo. Así que, controlando un poco esto, todos estos ejercicios son básicamente iguales, ¿vale? Y no tendréis grandes sorpresas para resolver. Bueno, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.